con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas de este sábado 15 de octubre. Empezamos inmediatamente con la información. Ponga atención. El presidente Guillermo Lasso cumple agenda de actividades en la provincia del Guayas. Este sábado llegó a Pedro Carbo, donde hizo la entrega de viviendas a habitantes de ese cantón. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles. Adelante, compañero. ¿Cómo estás, Luis Antonio, amigos televidentes? Efectivamente, son ya la 1 de la tarde con 1 minuto y nos hemos trasladado hasta acá al cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas, en donde, como bien indicas, el presidente Guillermo Lasso llegó cerca del mediodía para realizar la entrega de un proyecto habitacional en el cual nos encontramos en este momento. Según lo que indicó el primer mandatario, son un total de 134 viviendas a los habitantes precisamente de este cantón Pedro Carbo. Un total de 576 beneficiarios con una inversión de 3.2 millones de dólares. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos el presidente Guillermo Lasso. No es usual entregar complejos de vivienda como este en la costa. Hemos entregado mucho en la sierra, fuera de Guayaquil o fuera de la provincia del Guayas, y este es el primer proyecto que entregamos aquí en Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. 134 hogares donde ahora los padres pueden mirar dónde están los hijos, en los juegos infantiles, en la cancha de básquet, en la cancha de fútbol, para que los niños puedan disfrutar. Nos hemos preocupado también del equipamiento, lavadoras, secadoras y en algunos casos, como la familia de Emily, también con baños adaptados para su hija mayor. Parte de nosotros hay personas que no cobramos el bono, por decir el caso mío. La cédula, José Ignacio, toma nota. Más del 80% de beneficiarios de acá, de este conjunto habitacional, son mujeres. Indicarles también que durante este evento el primer mandatario dio paso a varias preguntas y pedidos de la ciudadanía, quienes asistieron a este evento, y entre los principales pedidos han estado hospital para este cantón, también una universidad y agua potable para diferentes sectores, puntos que aseguró el primer mandatario serán atendidos lo más pronto posible. En este evento también estuvo presente el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y también la titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Este sábado es el segundo día consecutivo que cumple agenda de actividades acá en la provincia del Guayas. El presidente Guillermo Lasso, pues el viernes hizo 2 actividades, entre las cuales estuvo la inauguración del hospital de Durán y también la graduación de policías. Esa información a esta hora de la tarde, en vivo, 1 de la tarde con 4 minutos, se ha hecho la entrega de 134 viviendas a habitantes de Pedro Carbo. Nosotros vamos a permanecer en este punto y les llevaremos más información en la emisión estelar de 24 horas a las 8 de la noche. Continúas con más, Luis Antonio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Hasta las 8, pues nos volvemos a contactar contigo. Y ya cuando son las 1:04 de la tarde les contamos que el plazo para tratar los 10 temas planteados durante el paro nacional terminó. Tanto el gobierno como la CONAIE, FEINE y FENOCIN saludaron el esfuerzo realizado en las mesas de diálogo. Las organizaciones cerraron este viernes 14 de octubre la decena de mesas instaladas desde el 13 de julio. Según el Ejecutivo, son más los acuerdos, pero las agrupaciones aseguran que no se toparon puntos medulares. El evento de cierre del proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica en Quito y la Conferencia Episcopal, como mediadora de todo el proceso, lideró el acto por parte del Ejecutivo. En la mesa estuvo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y por parte de las organizaciones indígenas estuvieron Leonidas Issa, de la CONAIE, Gary Espinosa, de la FENOCIN, y Edgar Sáenz, de la FEINE. El ministro Jiménez contó que se alcanzaron 218 acuerdos por el bien del país. Por su parte, el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que la mesa de empleo fue compleja porque no se puede avanzar en la flexibilización laboral y en la vulneración de los derechos de los trabajadores. Como ejemplo, expuso que los médicos que fueron despedidos regresen a sus puestos. En eso no hay acuerdo, dijo. Las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas iniciaron el 13 de julio del 2022 en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pues las mesas de diálogo
han demostrado ser más productivas para lograr soluciones en conjunto que la calle, donde todos perdemos. Pierde el país, pierde la gente, pierden las organizaciones. Yo creo que tenemos que unir. La lucha recién inicia, pero nosotros tenemos que exigir al gobierno que cumpla los acuerdos. Estos acuerdos que hemos firmado deben de tener un cumplimiento obligatorio de todos los ministros de Estado. De lo contrario, estos diálogos solo son un saludo a la bandera. Hay avances parciales, pero en lo sustancial necesitamos trabajar. De lo contrario, simplemente la gente no podrá pagar sus deudas, nuevamente tendremos que volver a las calles. Y el gobierno y el sector indígena definieron los parámetros que determinan quiénes no recibirán el subsidio a los combustibles como parte del proceso de focalización. Por ejemplo, quienes ganen más de $3.466 al mes quedaron excluidos. Alberto Luna tiene los detalles. ¿Qué tal, Luis Antonio, amigos de televidentes? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las organizaciones indígenas para determinar la focalización del subsidio a los combustibles, quedó establecido quiénes no se beneficiarán del subsidio. Son varios criterios establecidos. Por ejemplo, el cilindraje de los vehículos, así como también quienes tengan de 3 a más vehículos no recibirán el subsidio, o quienes ganen más de $3.466 al mes. Nosotros les hemos preparado un reportaje que tiene justamente a detalle cuáles son los criterios que se consideraron para establecer quienes no recibirán el subsidio. Veamos. El gobierno y las organizaciones indígenas cerraron acuerdos respecto a la focalización del subsidio a los combustibles en el último día de los diálogos, cuando parecía que esa mesa, la número 1, iba a concluir sin ningún acuerdo. El acta de cierre firmado la tarde del viernes contiene 7 enunciados generales sobre los puntos acordados. Destaca el número 2, que establece mantener el subsidio general bajo los principios constitucionales de subsidiariedad y solidaridad. Hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar, y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas en este país. Los que podemos pagar más, pagaremos, siempre beneficiando a los más vulnerables del país. Es así que se determinaron criterios para definir a las personas que no accederán al subsidio. Un primer criterio es el cilindraje de los vehículos. Por ejemplo, quienes tengan un auto de cilindraje mayor de 2.201 centímetros cúbicos. De igual forma, camionetas de cilindraje mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Además, los dueños de vehículos tipo Jeep de cilindraje mayor de 2.401 y los propietarios de motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Pero además hay otros criterios de exclusión. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos. Tampoco se beneficiarán del subsidio quienes tengan un ingreso igual o superior a $41.603 al año, es decir, $3.466 o más al mes. Otro criterio es el tipo de propietario. Se excluyen a los vehículos de ONGs, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Y finalmente no accederán al subsidio los vehículos no matriculados. Se concederá un plazo de 1 año y facilidades de pago para actualizar ese trámite. Todavía no están definidos los mecanismos ni las herramientas tecnológicas que se implementarán para esta focalización. Y de aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso. Esto es un proceso. El día no es que mañana tú vas a ir a una bomba de gasolina y te van a cobrar un precio diferenciado. Esto es un proceso. Esto tiene que implementarse de manera progresiva. Otros acuerdos constan en el acta de cierre. Uno de los acuerdos que se ha llegado es no se puede liberalizar los precios. De igual forma, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico. Y como acabamos de escuchar, amigos televidentes, todavía no hay una fecha definida para la aplicación de este mecanismo en la que se cobrará de manera diferenciada a las personas que sí se beneficiarán del subsidio y quienes no. Tampoco está definido la herramienta digital o tecnológica que se aplicará para utilizar este mecanismo. Con esta información, amigos televidentes, regreso a estudios. Contigo, Luis Antonio, que nos tienes más información. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Son exactamente la 1:10 de la tarde. Les contamos ahora que el dictamen presentado por la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta popular que impulsiva el Ejecutivo resulta un revés a las intenciones del Gobierno nacional. Esta iniciativa pretendía solucionar varios problemas que enfrenta el régimen en materia de gobernabilidad, seguridad ciudadana y ambiente, inclusive. El jueves pasado, la Corte emitió un primer informe sobre las preguntas de referéndum, anunciadas el 12 de septiembre por el Ejecutivo. Allí se determina que 6 de las 8 interrogantes pueden hacerse mediante enmienda. Dejó por fuera las relacionadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad en las calles y la eliminación de la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Y la definición de los candidatos para las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza lentamente. El Tribunal Contencioso Electoral tiene una decena de recursos aún pendientes que se resolverían en los próximos días para tener la lista de postulantes completa. La campaña electoral para los candidatos al Consejo de Participación es financiada enteramente con recursos públicos, dado que estos postulantes no provienen de ningún partido, movimiento u organización. Tienen prohibido utilizar financiamiento privado de ningún tipo para esa campaña. Por ello, el CNE ya contrató a una empresa de publicidad para que se encargue de realizar sus cuñas, spots y material para redes sociales. Y el contrato por $4.64 millones fue adjudicado al grupo creativo Publimark. Momento de una pausa, pero ya regresamos. Son las 1:14 de la tarde. Les contamos ahora que un promedio de casi 5 asesinatos por día se han registrado en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, mientras duró la vigencia del estado de excepción. La medida no logró disminuir la violencia ni el temor de la ciudadanía. Ya está con nosotros Luisa María Heredia para ampliarnos la información. Compañera. Así es, muchas gracias. El pasado 14 de agosto, tras un ataque con explosivos en el barrio del Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil, que dejó 5 muertos y casi una veintena de heridos, se decretó el 6º estado de excepción de los últimos tiempos. Al cumplirse el mes, se renovó por enfrentamientos en el sector de Sociovivienda 2. Pero en el transcurso del segundo mes los hechos violentos no disminuyeron. Incluso hubo atentados a dependencias de la propia fuerza pública, como ocurrió con la unidad de policía comunitaria de Sociovivienda 1, donde una agente resultó gravemente herida. Los homicidios intencionales principalmente no cesaron. En 60 días de vigencia del estado de excepción fueron 245 las muertes violentas que se contabilizaron en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo en el último mes, 147 muertes violentas se registraron, lo que da un promedio de prácticamente 5 asesinatos por día. Y esto pese a la presencia de militares y policías en las calles. La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, de hecho, llevó a cabo más de 83.000 operativos antidelincuenciales, con los que se logró desarticular a unas 40 organizaciones criminales, incautar cerca de 9 toneladas de droga y detener a más de 700 personas por el cometimiento de distintos delitos. También se incautaron alrededor de 600 armas de fuego, 4.000 municiones y cerca de 150 explosivos de zonas conflictivas, como Sociovivienda, Guasmo, Pascuales y Bastión. Pero la ola de criminalidad y como consecuencia la alta percepción de inseguridad ciudadana persisten y el incremento en las cifras sigue. Guayaquil, Durán y San Borondón este año ya suman 1.140 asesinatos. Solo en el puerto principal son alrededor de 1.020 los casos. Continúan ustedes con más. Muchas gracias, compañera, por esa información. Ahora, cuando son las 1:16 de la tarde, les contamos que la asignación de recursos, entrega de patrulleros, incorporación de nuevos elementos y cambios en el modelo de gestión son algunos de los compromisos de los que ha hablado últimamente el gobierno como parte de las estrategias de fortalecimiento de la Policía Nacional.
Una ola de criminalidad sin precedentes, la que incluso ha sido blanco fácil la misma Policía Nacional. Situación que parece haber llevado al gobierno a sintonizarse con el sentir ciudadano y a empezar a ver en la inseguridad una de las problemáticas sociales más urgentes de enfrentar. Es así que esta semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio cuentas de algunas de las acciones que forman parte de su plan de seguridad, como el fortalecimiento de la institución policial. La seguridad ciudadana es un gran desafío que debemos alcanzar, y para fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la policía, mi gobierno invertirá 1.200 millones de dólares hasta el 2025. Invertiremos recursos en equipos, en chalecos, en armamento, en vehículos adecuadamente blindados y sobre todo en tecnología para el manejo de la inteligencia. Que atrás quedarán esta clase de escenarios, dijo Lasso, en los que aparecen policías y delincuentes empujando patrulleros dañados o cementerios de vehículos que por falta de mantenimiento no pueden ser utilizados. Con 13 millones de dólares para Guayaquil, ya están adquiridos 120 vehículos nuevos ya recibidos por la policía, patrulleros y buses. Y estamos por recibir el 23 de octubre 400 motos. A eso se suma la graduación del primer grupo de nuevos uniformados, más de 1.500 hombres y mujeres de los 30.000 que hasta el término de su mandato se comprometió a incorporar a la institución Guillermo Lasso. Y el 30 de octubre estaré en la incorporación de cerca de 9.000 estudiantes que entran a la Policía Nacional. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que estoy advirtiendo cuando desde la playita en el Guasmo dije vamos a invertir 1.200 millones de dólares en la policía y vamos a aumentar el número de 30.000 efectivos de la policía. El ministro del Interior, Juan Zapata, por su parte, habló de cambios en el modelo de gestión en las zonas críticas, pues además del fortalecimiento hay en marcha un proceso de reestructuración de la policía. Nuevas unidades de vigilancia comunitaria, ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. Hemos destinado 5 millones de dólares para mejorar aquí en Guayaquil las condiciones de 89 unidades de policía comunitaria. Y de transformación desde su parte más intrínseca. Con un nuevo modelo educativo de formación policial, profundizando el enfoque y la sensibilización de género, la erradicación de la violencia contra la mujer, la defensa y el respeto de los derechos colectivos. Una mejor y más íntegra policía para servir y proteger a la sociedad. Más seguridad para un mayor desarrollo y tranquilidad de los ecuatorianos. Luisa María Heredia, 24 horas. Y Petroecuador alcanzó un pico de producción esta semana. Superó los 390.000 barriles de petróleo por día. Una evidente recuperación tras la declaratoria de fuerza mayor por las afectaciones que dejó el paro nacional de junio, que duró 18 días y que ocasionó millonarias pérdidas. La producción petrolera en Ecuador aumenta. El pasado 13 de octubre, Petroecuador alcanzó un pico máximo de producción de 396.000 barriles de petróleo por día. El mayor valor alcanzado desde el 1 de julio pasado tras la declaratoria de fuerza mayor a raíz del paro nacional de junio, que duró 18 días. Para entonces, la producción petrolera era 386.000 barriles por día, pero poco a poco se fue restituyendo. El 7 de agosto pasó ya a 392.000 barriles por día. Entre el 14 y el 25 de agosto fue de 393.000 barriles por día. Y hasta el 4 de octubre estuvo subiendo y bajando debido a problemas de conectividad eléctrica que pudieron ser superados, hasta lograr estabilizar la producción, por lo que subió a 387.000 barriles de petróleo por día. Y el 13 de octubre llegó a los 396.000, que reflejan una clara tendencia al alza. Entre las mejoras operativas aplicadas por la Gerencia de Exploración y Producción de la Estatal Petrolera, según consta en un comunicado difundido, están la perforación de pozos que han presentado buenos potenciales. Cita como ejemplo el área de Ixpingo, donde se adelantó la perforación de 2 pozos reyectores. El incremento se ha dado principalmente en los bloques 43 ITT y el campo Auca en Orellana, y en el campo Chuchufindi en Sucumbíos. Cabe mencionar que Petroecuador tiene 1.661 pozos en producción, 29 en reacondicionamiento y 9 en perforación. Luisa María Heredia, 24 horas. Ivo, ex autoridades del IES recuerdan que los vocales del Consejo Directivo no solo pueden ser removidos, sino auditados.
El 25 de octubre se cumple el plazo para que los gremios de empleadores y trabajadores elijan a sus nuevos representantes para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 15 días de plazo que da el decreto presidencial para la elección de los nuevos representantes de empleadores y trabajadores ante el Consejo Directivo del IES siguen corriendo y los gremios alistan a sus candidatos. Mientras esto ocurre, según Rubén Egas, exdirector general del IES, el Consejo Directivo está acéfalo, porque aunque oficialmente los actuales vocales no están cesados, tampoco son convocados. Bueno, el presidente dice, es cesado. Y usted lee el decreto, nunca dice que ha cesado. El presidente del Consejo dice, no están cesados. Pónganse de acuerdo. No están cesados, pero él nunca los va a convocar. O sea, seguirá siendo presidente del Consejo Directivo sin funcionar el Consejo Directivo. Por su parte, este exdirector provincial del Seguro Social recordó que tanto Luis Clavijo, representante de los trabajadores, y César Rodríguez, representante de los empresarios, con 10 y 14 años en el cargo respectivamente, deberán responder a las autoridades de control tras su salida. Y si no se inicia una investigación de oficio, el nuevo Consejo Directivo puede pedirla. De esos exámenes, de esas auditorías, se pueden desprender responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal, que evidentemente en su momento tendrían que ser considerados por el órgano competente, que es la Fiscalía General del Estado. En un año 5 meses de gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha nombrado a 3 representantes ante el Consejo Directivo del IES. El primero, Jorge Madera, se fue alegando amenazas de mafias contra él y su familia. El segundo, Francisco Cepeda, se fue denunciando una frágil gobernabilidad del IES y cuestionando la legitimidad de los vocales Clavijo y Rodríguez. Pero la elección de los nuevos vocales puede quedar suspendida. El asambleísta de Pachacutic, Segundo Chimbo, presentó ante la Unidad Judicial Penal de Quitumbe una acción para frenar el cambio. Es una evidencia de que estos vocales buscan mantener el cargo y nos dejan a la ciudadanía con una gran interrogante, que es qué tan importante es este cargo para ellos y qué negocios o qué procesos se encuentran tras telones. Joana Ramos, 24 horas. Les contamos ahora que un sismo considerado entre leve a moderado despertó a los habitantes de 5 provincias del Ecuador esta madrugada. El fenómeno natural ocurrió a las 2:40 con una intensidad de 5.1 grados. El epicentro se ubicó a 7.88 kilómetros de Guayaquil, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que el evento se sintió en las provincias de Guayas, Azuay, Cañar, Chimborazo y Bolívar. El Instituto Oceanográfico de la Armada señaló que las características del sismo no ameritaban la alerta de un tsunami. Y en máxima alerta estuvieron los organismos de socorro de Cuenca por un aguacero que dejó inundaciones en varios sectores. Iván Rodríguez nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. Más de 50 viviendas se vieron afectadas por el aguacero que soportó la ciudad de Cuenca este viernes. Además, un bus se quedó atrapado por la acumulación de agua. Veamos el siguiente informe. Un bus de transporte urbano se quedó atrapado en el distribuidor de tráfico de la Avenida de las Américas y Ordóñez Lazo, al occidente de Cuenca, por la acumulación de agua tras el torrencial aguacero, acompañado de granizo, que soportó la urbe la tarde y noche de este viernes. Llovió muy duro y estábamos en el tráfico, lo que ocasionó que me quedara estancado y el bus se apagó, no podía ni hacerme ni para atrás ni para adelante. Los pasajeros fueron evacuados por personal del Cuerpo de Bomberos. Bomberos Cuenca se encargó de las labores de rescate, pues y en este momento estamos ya a la espera únicamente de que baje el nivel del agua, podamos hacer la limpieza del sumidero y rehabilitar la zona para el tránsito. Todas las instituciones de socorro estuvieron en máxima alerta ante la inundación de varias casas y la caída de una cubierta por la acumulación de granizo. La zona del Arenal, la zona del Tejar, la zona del Ordóñez Lazo, es decir, toda la parte de entrada a la ciudad. Esperamos pues que ya cuando termine esto de acá podamos habilitar la vía también. El servicio del tranvía se suspendió por casi una hora. El tránsito vehicular se congestionó por todos lados, por el cierre de varias calles. Y nos sigue llamando la atención estos temporales en este mes del año que no deberían estar presentes. El personal de etapa no se daba abasto por las múltiples emergencias. Estamos con el personal repartido en los diferentes puntos de la ciudad en donde se
se han presentado estos inconvenientes para garantizar el funcionamiento de nuestras redes. Y las lluvias, aunque con menor intensidad, continúan. Y como se puede observar, las lluvias continúan y las predicciones indican que estas se prolongarán entre hoy y mañana. Esta es la información que les contamos desde la ciudad de Cuenca. Retornamos a los estudios con más de mi parte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, y muchas gracias. Nos vamos a otra pausa, pero ya regresamos inmediatamente aquí con 29 de la tarde. Les contamos ahora que más de 500.000 personas se beneficiarán con el Hospital General de Durán, que tras varios retrasos en su construcción, fue inaugurado este viernes con la presencia del presidente Guillermo Lasso y el ministro de Salud, José Ruales. Tras varios retrasos en su construcción, finalmente el Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira de Durán fue inaugurado este viernes. El presidente Guillermo Lasso recorrió las instalaciones. Con esta casa de salud se espera beneficiar a 500.000 personas de la localidad y cantones cercanos. Este viernes entró en funcionamiento la primera de 2 fases de este hospital. Y hemos contratado para esta primera fase 125 profesionales de la salud. A partir del 1 de diciembre vamos a contratar 345 funcionarios y en enero completaremos los 700 funcionarios de esta casa de salud. La inversión en esta casa de salud asciende a 67 millones de dólares. Que se están buscando mecanismos para abastecer los hospitales públicos del país, aseguró el ministro Ruales. En la compra por catálogo se han ahorrado cerca de 14 millones de dólares entre el valor que pagamos y el valor referencial de esos medicamentos. Y en total el país ha ahorrado ya cerca de 40 millones de dólares. Sobre el programa Medicina Cerca, que sigue en fase de prueba, en el que los pacientes obtienen el medicamento de manera gratuita en farmacias privadas, el presidente dijo: cuando funcionemos totalmente, el ahorro va a superar los 300 millones de dólares. Miren lo que se robaban y ahora ya no van a robar. En medio de la inauguración, ciudadanos solicitaron al presidente poner atención a un pedido que lleva décadas: agua potable en Durán. Va a tener agua porque yo ahora voy a supervisar directamente al municipio de Durán para que concrete el agua. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Les contamos ahora que 2 menores de edad resultaron afectados con graves quemaduras luego de un incidente en una escuela del cantón Durán. Familiares mencionan que ocurrió durante una mañana deportiva en uno de los profesores que lamentablemente colocó líquido inflamable en una antorcha que era llevada por uno de los estudiantes. Son las fuertes imágenes de lo ocurrido en una mañana deportiva este viernes en la escuela Pablo Sandiford Amador del cantón Durán. En el video se observa cómo un grupo de estudiantes van corriendo llevando una antorcha, cuando de repente uno de los profesores vierte en ella un líquido inflamable, causando una explosión afectando directamente a 2 de ellos. Hoy, ambos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Roberto Gilbert, familiares a las afueras de esta casa de salud, preocupados por lo ocurrido, pero también indignados por el viacrucis para que se les brinde atención, ya que previo a llegar a este hospital no fueron recibidos en el Francisco de Icaza Bustamante. Llegamos, me lo tenían afuera, pasamos lo más terrible, no lo aceptaron ahí por camas. El más afectado, Matías, cuenta a su abuela, quien estuvo presente, que las quemaduras se encuentran en la parte torácica, en el rostro y en sus brazos. Yo lo que vi es que los niños llevaban la antorcha, lo pusieron allí y lo que yo vi al rato es que explotó y el niño cayó al suelo. Y ahí lo cogimos, lo llevamos al hospital. Mientras que el otro estudiante de 14 años, Jeremías, también se encuentra con diagnóstico reservado. Ante este hecho que mencionan como negligente, cuentan los familiares que no se han hecho presentes las autoridades del plantel y que pudo haber causado aún más daño. Necesitamos que nos aclare la institución qué mismo y qué seguridad ellos dieron para que los niños hagan ese pronóstico como el señor profesor que estaba echando ese líquido. Piden al Ministerio de Educación que se investigue este hecho y que no quede en la impunidad, mientras los 2 estudiantes se recuperan de sus graves quemaduras de 3er grado, que dejó lo que debió ser una mañana deportiva de sano esparcimiento. Valery Villalba, 24 horas.